Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero traer este video porque cada vez tenemos que empezar a integrar más el concepto de la hiperactividad o del déficit de atención en los niños con autismo. Quiero hablar de los niños con autismo, pero quiero hablar también de los niños con déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? En este punto ambos grupos están bajo esta área donde los dos grupos se solapan, el grupo de autismo y el grupo del déficit de atención, que muchos niños con autismo, y aquí tengo las cifras, del 30 al 80% de los niños con autismo, está reportado, tienen síntomas de hiperactividad y que del 30 al 80% de los niños con diagnóstico de autismo también van a tener un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, sobre todo en la etapa escolar, preescolar o escolar. Inicialmente ellos empiezan con diagnóstico de autismo y dependiendo de la mejoría y a medida que el niño va creciendo, este diagnóstico de autismo empieza a mostrar también síntomas del déficit de atención e hiperactividad. A veces llega un punto, sobre todo en niños de alto nivel de funcionamiento, autismo, lo que será el tipo 1, que reciben intervención temprana, pequeñitos, intervención intensiva, que reciben intervención biomédica, o sea, niños muy bien tratados. Es muy probable que entre la etapa de preescolar, entrando a la etapa escolar, o sea, 5, 6, 7 años, es probable que estos niños ya no cualifiquen para el diagnóstico de autismo. Y si lo mantienen, adicionalmente van a recibir luego el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Muchos niños con los que yo he trabajado, niños pequeñitos de este tipo de niños, full terapia, intervención biomédica, dieta, cuando ya el niño crece, usualmente yo los veo al año, 2 años, 3 años, a veces como hasta máximo 4 años. Luego las mamás me llaman, ya este niño tiene 6, 7, 8 años. Entonces, concha, Adriana, él está muy bien, de verdad que está bastante bien, pero entonces ahora el tema es la inatención en la escuela, que le cuesta sentarse, que le cuesta prestar atención, es muy inteligente, lee, escribe y todo, pero la maestra le cuesta mantenerlo sentado, entonces estamos lidiando con eso. Y claro, lo que me empiezan a contar, yo les dejo, obviamente las escucho, pero llega un punto en que les digo, recuerdo varias conversaciones como esta. Le digo, ¿usted se da cuenta que todo lo que usted me está refiriendo tiene que ver es con déficit, atención e hiperactividad y ya no tiene que ver con el autismo? O sea que este niño ya el autismo no es lo que lo está impactando. Lo que lo está impactando ahora es el déficit de atención con hiperactividad. Y ese es un buen escenario, ¿ok? Eso no significa, ay, Dios mío, pero es que ya no salimos de uno y ahora entonces ahora empezamos con otro problema. No, no, no. Es que ya el autismo no acapara la conversación porque el niño ha mejorado, tiene dieta, tiene su intervención biomédica, tiene todas las terapias posibles, tiene los apoyos escolares. Entonces ya el autismo no lo impacta. Y vamos a recordar que autismo son 4 cosas. Autismo es problemas en la comunicación, problemas en la interacción social, problemas sensoriales y la presencia de comportamientos repetitivos estereotipados. Entonces, cuando estas mamás me dicen, es que no se sienta, es que le cuesta mantenerse atento, es que se distrae, es que no termina las tareas, nada de eso tiene que ver con estas 4 cosas. No tiene que ver con comunicación, no tiene que ver con problemas sensoriales, no tiene que ver con problemas de interacción social, ni con problemas de comportamientos repetitivos estereotipados. Entonces son 2 conversaciones distintas. Y a veces me parece que es que cuando empezamos a hablar más del déficit de atención y de la hiperactividad, es porque ya el autismo no está impactando tanto. Porque si no, la conversación sería, todavía no se comunica, todavía le cuesta esto, todavía tiene muchos problemas sensoriales, todavía alinea los problemas repetitivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 2 conversaciones diferentes. ¿Okay? Y muchos niños con déficit de atención, hay unas investigaciones del año pasado muy interesantes que dicen que muchos niños con déficit de atención, cuando se les evalúa así con pinza, se encuentran algunos síntomas de autismo. Acuérdense que el autismo y el déficit de atención son como primos hermanos, ¿okay? Forman parte de un mismo espectro y son como primos hermanos, ¿no? Ahora, ¿por qué yo quise hacer este video? Porque esto no está en ningún libro, esto no lo leí en ningún lado. Esto es como mi experiencia en base a trabajar con niños con autismo, pero también trabajo con niños con déficit de atención e hiperactividad. Y entonces,
Eh, la semana pasada, antepasada, trabajé con una familia, una familia con la que trabajo a distancia, una familia increíble y maravillosa. Y entonces estamos analizando el problema de la hiperactividad de su niño, ¿ok? Es un niño con autismo, pero es un niño que la familia ha hecho todas las terapias posibles que tienen al alcance y bastante, más toda la parte de intervención biomédica. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué la hiperactividad sigue siendo tan severa en este niño? ¿Ok? ¿Qué falta? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la hiperactividad no termina de mejorar? Y de hecho la hiperactividad es lo que impacta a este niño. Y entonces en ese análisis llegamos a esto, que es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué tipo de hiperactividad tiene su niño? ¿Okay? Y vamos a ver esta manera de esquematizarlo, como lo puedo entender en mi cabeza. Lo que yo puedo mirar es que en mi experiencia, ¿ok? Estoy hablando de mi experiencia, hay 3 tipos de hiperactividad. La primera hiperactividad es lo que yo le llamo la hiperactividad inflamatoria. ¿Okay? Si hay gente, médicos, por favor, si tienen un término mejor para eso, me lo pueden hacer llegar. La hiperactividad inflamatoria es la hiperactividad que está relacionada. Déjenme terminar de escribir. Ojalá espero que se vea en la pantalla. La hiperactividad inflamatoria. ¿Cuál es esta hiperactividad inflamatoria? La que está relacionada con la ingesta de azúcar, con la ingesta de leche, bueno, azúcar, leche, todo lo que son alimentos ultraprocesados, colorantes, ya ustedes saben, ultraprocesados, y además estos niños no tienen rutinas estables, tienen poco contacto con la naturaleza, y ya les voy a explicar por qué esto es importante. Y una cosa adicional es que tienen exceso de pantalla. Entonces, ¿cuál es este niño? Este niño es el que viene a terapia por la hiperactividad, ya sea o por autismo o por déficit de atención. Aquí ya no importa, hiperactividad es hiperactividad. Y entonces, ok, empezamos la evaluación. Y este niño está en 0, ok. Nunca ha sido evaluado, no, usualmente es un niño que está entrando en preescolar o ya entrando a primer o segundo grado, tal vez en BPK, en el mejor de los casos. Y entonces este niño, lo primero es que tiene alto consumo de azúcar, alto consumo de leche, alto consumo de cambur, de banana, todos los alimentos ultraprocesados a libre demanda. Y esto es lo que se llama la dieta inflamatoria. ¿Okay? Adicionalmente, este niño no tiene rutinas estables. Es muy hiperactivo, le cuesta dormirse. La familia batalla mucho con este niño para que se duerma. Se acuesta muy tarde, por lo tanto hay que levantarlo muy temprano. La mañana es complicada para este niño. Ya que creo que estoy muy lejos de la pantalla. Las mañanas son complicadas, bastante complicadas. Tiene poco contacto con la naturaleza, ¿ok? Y esto está descrito en la literatura, que los niños que tienen poco sol durante mucho... Bueno, de hecho el estudio es bastante triste porque dice que los presos reciben más luz solar que los niños en este momento. Entonces, claro, niños que están mucho tiempo, indoors, bajo las luces estas artificiales, siempre bajo aire acondicionado, poco tiempo porque papá y mamá trabajan, está hasta aftercare en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Total que el niño tiene poco exposición a la luz solar y por lo tanto poca exposición a la naturaleza, ¿ok? Grama, tierra, piedra, árboles, etc. Y adicionalmente este niño tiene alto consumo de tiempo de pantalla. Lo que estaríamos hablando de un niño bastante típico, regular en este momento, ¿ok? Si esta es la hiperactividad de ese niño, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar en este nivel, en la parte inflamatoria. Eso quiere decir retirar los alimentos antiinflamatorios y con eso tienen que consultar a un nutricionista o un gastroenterólogo, ¿ok? O puede ser un pediatra que tenga formación y esta visión de la medicina funcional. Retirar antiinflamatorios, empezar a hacer las rutinas más estables,
empezar a ir a la cama más temprano, dormirse a la misma hora, que eso es sumamente importante, organizar la rutina del o sea, la rutina del día tiene que ser una rutina que se hagan las cosas a la misma hora, de la misma manera y siempre en el mismo momento, porque eso hace que el cerebro empiece a trabajar en ese mismo ciclo. Entonces es organizar un poco la rutina y voy a hacer un video aparte de rutinas, porque las rutinas para los déficits de atención son muy complicadas y las rutinas alteradas para los niños con déficit de atención impactan en la salud mental de la madre, del niño, de los hermanos y baja la calidad de vida de la familia. Pero eso lo vamos a poner para otro video. Entonces, establecer las rutinas, aumentar las horas de naturaleza en la medida que se pueda, ya sean 15 minutos caminando alrededor de la casa, salir, soltar los teléfonos y salir aunque sea media hora al parque, sacarlo a manejar bicicleta, obviamente mientras el tiempo se pueda. Yo vivo en Florida, entonces Florida todo es extremo, o es demasiado calor y un sol avasallante, o es demasiado frío como estamos ahorita, y una brisa helada que no se puede, o es una lluvia apoteósica, o sea, son pocos los momentos en el año. Yo creo que es primavera y después un poquito de otoño, que es bastante corto, que nosotros estamos así como que no estamos bajo un clima extremo. Y sin embargo, bueno, la gente se acostumbra y salen a manejar bicicleta en ese solazo, en el frío, etc. Pero mientras el clima lo permita, salir. Obviamente aquí es importante las rutinas de trabajo de los padres. Los padres trabajan muchísimo. ¿Okay? A veces unas mamás me pueden decir a mí, no sé en qué momento tú me estás pidiendo que yo haga, porque yo llegamos a las 7 a cenar, a comer, etc. Yo lo entiendo, pero si no se puede en la semana, al menos los fines de semana. No centros comerciales, no salir a seguir estando dentro de ambientes artificiales, es sacar la naturaleza y eso impacta profundamente en el humor, en el cerebro, en la progresión de nuevas neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo siguiente es empezar a reducir, obviamente, las pantallas. No estoy hablando de quitar la pantalla, sino reducirla progresivamente, ¿ok? Y bueno, eso tiene No es fácil, sobre todo si el niño se aprende a regularse a través de una pantalla, si lo único que tiene a disposición es la pantalla para pasar el tiempo libre, podemos hacer otro video de eso. Pero este es el primer tipo de hiperactividad, es la hiperactividad inflamatoria, donde el niño tiene alto consumo de azúcares, refrescos, etcétera, 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 y estos elementos alrededor. Si este es el caso de su niño, obviamente lo primero que hay que empezar a trabajar es aquí, ¿ok? Yo tengo un niñito bastante hiperactivo, con bastantes problemas de regulación del humor y de comportamiento, obviamente, que estos niños tienden a hacer adicciones a alimentos como la leche, alimentos como la banana. Y este niño era particularmente adicto a la leche, o sea, era leche, 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 8 vasos al día, 10 vasos al día, especialmente mientras estaba en la casa. O sea, cuando estaba en la casa, eso era leche, leche, leche todo el día. Y este niño tenía por lo menos en una semana regular, fácil, 7, 8, 9 notas de la escuela por mal comportamiento. Hizo esto, empujó esto, aquello, tiró aquello, o sea, y notas bien, bien fuertes. Bajaron la ingesta de leche y empezaron a bajar las notas de la escuela. ¿Okay? Yo les puedo contar miles de historias de niñitos que solamente reduciendo la cantidad de leche, reduciendo la cantidad de banana, quitando los colorantes, reduciendo la cantidad de dulce que estos niños comen, y los cambios de comportamiento fueron apoteósicos. De hecho, uno de los casos de hiperactividad más fuertes que yo he tenido, que yo decía, yo no sé si yo iba a poder con este niño. Este niño era tan hiperactivo y se desregulaba tanto que no podía parar. Era una cosa que en un momento fue la mamá, el papá y yo encima de este niño intentando sujetarlo, ¿okay? A ese punto. Tanto que sangraba por la nariz. Bueno, ahorita ya no está en terapia, no necesita más terapia. Y fue una combinación entre, lo más importante fue el cambio de alimentación que la familia hizo con este niño. De hecho, él era adicto a la Nutella y al sándwich de Nutella. Él comía muy pocas cosas. O
sándwiches de Nutella y panquecas con Nutella. Y si no soy de Nutella, no, él no comía. Tanto que yo, para poderlos enganchar en la terapia y poder trabajar con él, yo tenía que tener aquí pan con Nutella. Si no, no iba a poder con él. Bueno, a pesar de que yo sabía que no era bueno para él, pero era la única manera de que emocionalmente él pudiera engancharse y trabajar. Se fue el azúcar, se fue la Nutella, la familia hizo un trabajo increíble y hasta la medicación le quitaron. Lo tuvieron que medicar, obviamente, porque si no ya la escuela ya no se iba a poder y ya ni la medicación necesita. Simplemente por haber reducido la cantidad de azúcar, ¿ok? Entonces no es cuento. Entonces, si este es el tipo de hiperactividad que tiene su hijo, o si su hijo tiene una hiperactividad muy importante y esto no ha sido atacado, por aquí hay que empezar, ¿ok? Si su niño tiene autismo, obviamente la mejor manera es a través de la intervención biomédica, que eso es la dieta saludable o la dieta limpia, los alimentos limpios, retirar los alimentos inflamatorios, reintroducir alimentos de alto valor nutritivo y alimentos que no contribuyen a la inflamación, mejores calidad de grasa, proteínas de buena calidad, más vegetales, más fruta. Y bueno, y eso tiene su manera de hacerlo si el niño ha sido adicto a los carbohidratos, adicto a la leche, adicto a los azúcares, a las meriendas sumamente dulces. Y tampoco, antes de que entren en pánico, tampoco significa que depende del nivel de severidad del niño y obviamente depende del nivel de severidad. ¿Es que él más nunca se va a poder comer una galleta? Sí, él se va a poder comer una galleta en una fiesta, una galleta, pero no el paquete de galletas que se come de lunes a martes. Ya no hay más galletas porque ya se bajó un paquete de galletas solo. Cero jugos, los jugos aunque sean orgánicos, aunque digan orgánico, es jugo y un jugo es un refresco sin burbujas. Los jugos tienen altísima cantidad de azúcar y de colorante, eso no es jugo nunca, aunque diga orgánico. Y lo otro son los yogures infantiles. Los yogures infantiles tienen muchísima cantidad de azúcar, además de otras cosas. Entonces lo primero que hay que hacer es reducir todos los alimentos inflamatorios, reintroducir alimentos de alto valor nutritivo para alimentar el cerebro y la macrobiota del intestino, establecer mejor las rutinas, organizar la rutina de la casa, aumentar el contacto con la naturaleza y reducir el tiempo de pantalla. Esa es la hiperactividad número 1, ¿okay? Que yo le llamo la hiperactividad inflamatoria. La segunda hiperactividad es la hiperactividad que yo le llamo de base sensorial. Entonces, esta hiperactividad es la de base sensorial. Ojalá se pueda leer en la pantalla. Hiperactividad de base sensorial. Y esta es la hiperactividad que responde a la presencia de un desorden de procesamiento sensorial. ¿Cómo funciona esto? Nosotros sabemos que los niños con autismo y los niños con déficit de atención pueden cursar, creo que era el 80 y tanto % de los casos de los niños, no recuerdo la prevalencia ahorita, pero es más de 80. El 80% de los niños con algún trastorno del desarrollo va a cursar con un desorden de procesamiento sensorial. Entonces, si el niño tiene autismo y tiene hiperactividad, es muy probable que él tenga un desorden de procesamiento sensorial. Si su diagnóstico es déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad, es muy probable, 80% de los casos, tiene un desorden de procesamiento sensorial. Entonces, el procesamiento sensorial o la teoría de integración sensorial tiene una explicación para la hiperactividad. A ver, ¿cómo lo podemos poner en palabras? La hiperactividad puede responder a lo que primero se llama como sensory seeker o un buscador sensorial. Entonces, voy a intentar ponerlo más o menos en estas palabras. Imagínense que estamos hablando primariamente del sistema vestibular. El sistema vestibular es el sistema que está en el oído interno, ¿ok? Y es el que se encarga de organizar el cuerpo en el espacio, ¿ok? Es el que verticaliza la postura, activa todos los músculos extensores en contra de la gravedad, es el encargado del balance, del equilibrio, de la estabilidad del campo visual, entre muchas otras cosas. Pero
Hay niños donde pareciera que no registran lo suficiente el movimiento, ¿ok? Entonces, es más o menos la similitud que yo le hago, la metáfora, creo que se diría, es como cuando las personas mayores dejan de sentir el azúcar. Entonces, las personas mayores se van a tomar un café y le echan 8, 5, 7 cucharadas, que eso es más azúcar que café, porque van perdiendo el gusto. ¿Okay? Entonces, como no registran el azúcar, la información del dulce, le echan y le echan, igual que la sal. Las personas mayores, cuando siguen cocinando, prueban sal, no la registran, le echan más sal, no la registran, le echan más sal, no la registran, etc. Algo pasa parecido en el cerebro de ese tipo de niños, que es como que no registra lo suficiente la cantidad de movimiento. ¿Y que esto impacta? Que en el cerebro hay un proceso que se llama habituación o saturación. Mejor dicho, saturación. Saturación es cuando funciona exactamente igual que el sistema de agua de la poceta por dentro, que cuando el tanque se llena, hay una palanca que ¡pum!, bloquea la bomba del agua y ya no se llena el agua. O sea, ya no. Es más, cuando se rompe la palanquita es cuando el agua se bota. Ese proceso de saturación no está activado en este tipo de niños. Entonces, ¿cómo se ve este niño? Este es el niño que la mamá dice, él se monta en el columpio y él puede pasar 1 hora en el columpio, pero ese columpio le sale en candela, le da y le da y le da, le da y le da y le da durísimo. Es como que nunca se cansara de las cosas de movimiento. ¿Por qué? Porque un niño típico que sí tiene un sistema de saturación maduro y organizado, se monta en el columpio, lo disfruta muchísimo, le da súper duro, pero llega un punto que el sistema, en este caso el vestibular, recibe la información, recibe la información, recibe la información, y llega un punto en que el sistema se satura o se habitúa. El cerebro dice, ok, ya, muy bueno, muy divertido todo, pero suficiente, vamos a bajarnos y vamos a calmarnos. Eso significa que el sistema ya se saturó, ¿ok? Pasa lo mismo a nivel táctil, pasa lo mismo a nivel de articulaciones y músculos, pasan lo mismo a nivel del olfato o a nivel del gusto, donde ya no sientes tanto el sabor de tanto que lo probaste y de tanto que lo comiste. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de niños? Que como ellos no tienen activado esos sistemas de saturación, ellos no se cansan de moverse y cada vez buscan más intenso y más frecuente y más frecuente y más frecuente. Entonces, si un niño típico puede estar en un columpio dándose duro 15 minutos, este niño puede estar 1 hora y media y bajarlo de ahí es una pelea y sacarlo de ahí es una pelea. Y cuando se baja al columpio es a correr, o sea, es la mamá dice, no se cansa, está buscando movimiento constantemente. ¿Cómo se ve este niño en el salón de clase? Si él es un buscador sensorial, su cerebro está constantemente diciéndole, muévete, 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 muévete. Y en el tema de moverse, a juro tiene que activar articulaciones y músculos. Entonces, brinca, 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 camina, 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 mueve las manos, mueve los pies, habla, 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 da vueltas, párate, párate, tírate, tírate. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace esta necesidad de búsqueda sensorial? Que se acortan los periodos de atención y que es muy difícil para ellos pasarse el switch, que lo tiene muy bien el niño típico, pasarse el switch de que están corriendo y gritando y ok, ya hay que volver a la mesa y el cerebro ¡pum!, se pasa el switch, se regula en cuestión de segundos y va y se siente y trabaja. Uno lo ve perfecto a la hora del recreo. Están en el recreo gritando, la pelota, grítense, persíguense, estén riendo, ¡prin!, sonó la campana, ¡pip! Hay un switch en el cerebro que dice, ok, se acabó, a regularnos, vamos a hacer la fila, tomamos agua, nos lavamos las manos y ¡pum!, y pasamos a la mesa, pero es una transición de intensa actividad motora a trabajo atento, organizado y sentado, pero inmediato. En terapia lo vemos en los niños típicos. En los niños típicos, recuerdo una vez que hicimos un curso de terapia, estábamos haciendo sesiones prácticas, y habíamos llevado unos niños típicos al consultorio. Pues entonces los niños eran los sobrinitos de unas terapistas, que sé yo, eran unos niños como de 8 o 9 años. Lo recuerdo muy claro, porque estos niños estaban, bueno, era un gimnasio sensorial, o sea, columpio, swing, piscina de pelota, escalera, bueno, había un montón de cosas. Era mi consultorio en Caracas, el Centro de Neurodesarrollo.
Y estos niños estaban, pero dándose con todo. Y de repente les dijimos, ok, niñitos, vamos a trabajar en la mesa. Los íbamos a poner a pintar, qué sé yo. Y para nosotros como terapistas, que ya estamos tanto tiempo viendo niños con dificultades, ver a esos niños bajarse de donde estaban montados, pararse, ok, sí, tía, vamos a pintar. Y sentarse a pintar, para nosotros era como que, pero fue tan rápido, o sea, y el profesor nos decía, es que sí sucede en los niños típicos, ¿ok? Es pasar de un alto nivel de actividad motora a pum, a sentarse a trabajar, que la maestra diga, ok, hagan silencio, vamos a trabajar, ok, quédense tranquilos, vamos a trabajar en la mesa, o pasar del patio a que están gritando y jugando y corriendo, a sentarse a seguir trabajando una jornada, 2 horas más en trabajo a mesa, es así, pum. ¿Qué pasa con los niños con dificultades en organización, regulación, modulación y sobre todo los buscadores de sensaciones que no pueden parar? ¿Okay? No pueden parar. Y entonces aquí viene el problema en las transiciones. Que te baje, pero que ya te dije, pero que tengo 1 hora diciéndote, fulanito, párate. Mire, en estos días tenemos una niñita así en terapia, una niña grande, que de paso no venía a terapia, era como la primita de un niñito que yo venía a terapia. Y se nota que era una niña demasiado buscadora de sensaciones, bien brusca y ruda, y bueno, eso se dio con todo aquí. Se monta en el columpio, en el swing, y se empieza a dar muy duro, pero de verdad tan duro que yo dije, se va a lastimar contra las cosas, o peor, se va a dar contra la pared, y ustedes saben que aquí eso es drywall. Yo dije, se llevó la pared, se llevó la puerta, o sea, era un movimiento que casi, o sea, casi daba al techo y rozaba las paredes, o sea, en un rango de movimientos que nunca habíamos usado esos swings, nunca se había montado tan de manera tan ruda y tan rápido y tan fuerte, porque usualmente son niños pequeños a terapia conmigo. Y yo dije, el gancho empezó a sonar durísimo, eso estaba en madera. Y dije, se va a golpear. Y entonces le decíamos, ¿cómo se llama la niña? Kiara, creo que se llama Kiara. Entonces yo le decía, Kiara, para. Estaba con su hermano mayor. También está el hermano mayor, esta niña y la bebecita. Entonces dice, Kiara, para. O sea, todos estamos así, te vas a llevar las paredes de por medio. Ella nos oía, ella nos decía, sí, ya me voy a parar. Pero ella no podía sacar la pierna para frenar. Entonces el hermano decía, pero te estamos hablando, pero te estamos diciendo. Y la hermana me dice, ella siempre es así. Uno le dice las cosas y ella no puede, ella no hace nada en el momento. Claro, lo que para mí fue bastante obvio, que es que ella no podía parar, aunque ella sabía que tenía que parar, pero ella no podía, o sea, no podía poner el pie para frenar, no podía. Y eso es entre la hiperactividad, la búsqueda de sensaciones, la dificultad de transición, la dificultad de modulación, y sobre todo, donde se mezcla todo esto, es con la falla en control de impulso. ¿Okay? Ella no podía frenar, que es controlar el impulso, o sea, ya párate, frena. Tuvo que salir la mamá, poner la bebé, pararla, la tuvieron que agarrar así con la hamaca, frenarla, no sé qué. El hermano la regañaba, la mamá la regañaba. Y ella me dice, esto es todo el tiempo así con ellos. Entonces, retomando el punto, hay hiperactividad que es de base sensorial, o porque el niño tiene una necesidad de búsqueda sensorial por su déficit sensorial, y para nosotros eso se llama una hiperactividad vestibular. También puede ser de tipo muscular y articulaciones, que son los niños que buscan intensas experiencias con su cuerpo. Entonces son los que saltan durísimo, los que saltan más fuerte que los otros niños, los que buscan lanzarse de cosas muy altas, los que se estrellan contra los sofás, los que se meten, o sea, siempre están buscando alto impacto sobre su cuerpo. Y claro, eso desde afuera, ¿cómo se ve? Es un niño brusco, él es tosco, él se lleva a la gente por delante, a veces él quiere interactuar y lo que hace es golpear, o sea, es como complicado. Yo sé que en este punto mucha gente va a pensar, bueno, pero todos los niños son inquietos, bueno, pero todos los varones se supone, bueno, pero sí, y sí, los niños típicos brincan, los niños típicos corren, los niños típicos les gusta el juego de alto impacto, sobre todo este niño escolar, sobre todo el niño de 7 años, 8 años, 9 años, le gusta, forma parte del juego y es ok, es normal, es típico, pero en estos niños la necesidad
excede, la necesidad es más intensa que los otros niños, la necesidad es mucho más frecuente que otros niños y sobre todo cuando se le dice que pare, mira, para ya, nos vamos a ir, ya el profesor dijo que no, ya tu mamá te está diciendo que te tranquilice, no puede, le cuesta. ¿Okay? Y se pone de mal humor y empieza a pelear y es como que no escucha y él sigue haciendo él sigue pateando las cosas y la mamá está atrás, pero te estoy diciendo, pero es que tú no oyes, pero, ¿ok? Todos los niños tienen esa necesidad de juego, todos los niños tienen esas necesidades sensoriales, pero hay un punto de equilibrio o es lo que se llama el punto de saturación, como que muy bueno y todo, pero no voy a estar 3 horas dándome contra el sofá y eso forma parte de la definición de la hiperactividad. Esa hiperactividad o esa búsqueda de sensaciones impacta en que el niño cumpla otras tareas y ahí es donde viene el problema. ¿Okay? Hay niños hiperactivos, hay niños que tienen déficit de atención, pero en un punto en que ellos lo logran controlar y no les impacta en sus otras tareas. Se pueden sentar, pueden terminar sus actividades, sacan muy buenas notas. Ese es el niño que tiene su déficit de atención, tiene su dificultad, pero no le impacta. Este niño no se puede sentar o se sienta por periodos muy cortos o se sienta todo haciendo movimientos con la silla o metiéndose las piernas por otro lado o haciendo ruidos en la mesa, molestando a los otros niños. Entonces no termina sus actividades. Y una cosa importante es que este tipo de niños, por esa intensidad en la actividad motora, en la actividad verbal, hablan muchísimo y aquí vienen mucho las expresiones emocionales, los tantrums, los episodios de agresividad, etcétera, porque todo se empieza a mezclar aquí, todo empieza a ser una mezcolanza. Son los niños que no solamente les cuesta muchísimo cumplir con sus actividades, pero además interrumpen las actividades de los otros. Entonces ese es otro problema adicional, que no solamente impacta en su desempeño, sino que impacta en el aprendizaje de los otros niños. Y de hecho eso está escrito en las evaluaciones escolares. Si este niño impacta, él distrae, hace mucho ruido, hace ruidos en la mesa, interrumpe a los compañeros, y aquí hay horas de trabajo en silencio. O sea, si todos están trabajando en silencio y este niño habla, hace ruido, se monta, se escapa, corre, viene, está interrumpiendo a los demás, adicionalmente a que no hace lo que él tiene que hacer. Y hay niños que van más allá de eso, que no solamente es en tareas escolares, sino que además la búsqueda sensorial, la hiperactividad, la desregulación impacta a la hora de comer, por ejemplo. Yo tenía una mamá que me decía que no era su hijo, era hijo de su esposo, tenía mucha hiperactividad, entonces que el niño no puede sentarse a comer, entonces que el niño ella le metía una cucharada en la boca de arroz con carne, y él masticaba, pero corría alrededor de la mesa o corría dando vueltas mientras estaba masticando. Entonces ella, pero te vas a ahogar, pero siéntate, o sea, imagínense que además ese niño corriendo alrededor o dando vueltas mientras está masticando, está impactando su hora de comida, pero además está interrumpiendo el ritual de la comida de todos los demás. Porque uno no puede comer con un niño corriendo, dando vueltas y sobre todo con comida en la boca. Entonces, lo mismo para las tareas, lo mismo para bañarse, lo mismo para sentarlo a hacer cualquier cosa. O sea, la mamá, esta señora estaba completamente colapsada intentando organizar a este niño que tenía déficit de atención con hiperactividad. Entonces, si el problema es de base sensorial, por supuesto, este niño se hace una evaluación de perfil sensorial con una terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial y que sea terapeuta ocupacional, por favor. Se hace una evaluación, se mide el perfil sensorial y en base a eso se diseña un plan de intervención, ¿ok? Hay otras explicaciones desde el punto de vista sensorial, por eso es sumamente amplio, pero sí, hay una hiperactividad que es de base sensorial. ¿Pueden estar mezcladas? Sí, claro que sí. Usualmente un niño puede tener un problema sensorial, pero además tiene una hiperactividad tipo inflamatoria, que en mi opinión, el problema inflamatorio exacerba el problema sensorial. ¿Okay? Yo tengo muchas mamás que cuando ellas me llenan el perfil sensorial, ya usualmente a mí me mandan muchos niños el nutricionista o el gastroenterólogo. Entonces él le dice, tienen que ir con Adriana. Yo les mando los cuestionarios, ellas los llenan y entonces las mamás me dicen,
Yo les muestro los resultados, les explico el perfil, hacemos el plan y muchas mamás me dicen, yo sé que salió mal, o sea, entiendo que está aquí en moderado, no sé qué. Pero ellas me dicen, pero si yo te hubiera llenado esto antes de empezar la dieta, yo no me quiero imaginar cómo hubiera salido. O sea, si ya tiene su problema sensorial ahorita, antes de empezar la dieta era muchísimo peor. De hecho, muchas cosas sensoriales mejoran con la intervención nutricional. Por ejemplo, la hipersensibilidad táctil mejora cuando baja la cantidad de azúcar y leche, sobre todo la leche. La hiperactividad motora baja cuando se regula la cándida, porque hay una conexión entre la microbiota alterada y la hiperactividad. Los periodos de atención mejoran cuando el niño ya empieza el intestino a estar más organizado con su microbiota. El alerta es como el despertar previo, el nivel de actividad organizado antes de atender. O sea, antes de atender la gente tiene que estar alerta. Y hay gente de bajo nivel de alerta y hay gente de alto nivel de alerta. O niños de bajo nivel de alerta que son niños lentos, como que necesitan su tiempo, como que todos a su momento, un poquito más lento. A veces como un poco soñolientos, como un poco en el espacio, son niños de bajo nivel de alerta. Y el alto nivel de alerta, bueno, ya ustedes se lo imaginan, habla, corre, brinque, pregunta. Yo he visto que, por ejemplo, los niños, hay niños que el gluten y la leche, sobre todo el gluten, les baja la alerta. O sea, el gluten hace que ellos empiecen a estar como más soñolientos, más lentejas, más lentos. Y hay alimentos como la leche que precisamente sube la alerta, o sea, los desorganiza. Y si la alerta está alta o baja, la atención, o sea, ya empezamos mal. Porque la atención necesita que la alerta esté organizada primero. Entonces, si usted cree que su niño tiene una hiperactividad de base sensorial excelente, ese niño va a responder muy bien a la intervención de terapia ocupacional, va a hacer sus ejercicios, su plan para la casa, se va a intentar resolver lo más que se pueda la desorganización sensorial que tiene, pero obviamente esta está enlazada con esta, con la hiperactividad inflamatoria, ¿ok? La tercera hiperactividad yo le llamo la hiperactividad neurológica o frontal, que es la última. Esta hiperactividad, ya se les voy a explicar, esta es la hiperactividad frontal o de base neurológica. Bueno, tal vez neurológica no le viene bien porque la sensorial también es neurológica, pero esta es más de base frontal, vamos a dejarlo en base frontal. ¿Y cuál es esta hiperactividad? Esta es la hiperactividad que está originada por la disfunción del lóbulo frontal o por la disfunción o la regulación de las estructuras de la regulación emocional. Ya les voy a explicar eso. Ok, entonces, más o menos para que se ubiquen, la hiperactividad inflamatoria está relacionada con intestino, con sistema digestivo, con rutinas. ¿Okay? La hiperactividad base sensorial está relacionada obviamente en el cerebro, pero está relacionada a los sistemas sensoriales. Y la disfunción frontal está relacionada con los lóbulos frontales, obviamente, y es lo que es de base cortical. Entonces, déjenme explicarles esto. Y para eso quiero estrenar mi cerebro plástico, que está aquí. ¡Tarán! Vamos a ver este modelo del cerebro. No estoy muy contenta con la proporción de los colores, pero bueno, creo que se puede entender. Este es el cerebro como si estuviera así, ¿okay? De lado. Aquí estarían los ojos, o sea que este es el lóbulo frontal donde está la frente. Y la parte de atrás es lo que se llama cerebro posterior o cerebro sensorial, que es esta zona azul oscura y esta zona azul clara, más esta zona roja, que son las áreas corticales del movimiento, corteza motora
y la corteza parietal, que es la corteza sensorial. Todo lo que tiene que ver con problemas sensoriales está relacionado con esta parte azul que está aquí atrás. Es la mitad del cerebro, de aquí, de la mitad para acá. ¿Okay? O sea que es bastante. Este lado que está aquí atrás, esta cosita que quedaría aquí abajo, es el lóbulo occipital, que es donde está la parte visual. Entonces sería visual, toda la parte sensorial, toda la parte de la corteza motora. ¿Okay? Y esto es todo el lóbulo frontal, acá. El lóbulo frontal es donde está la imaginación, lo que nos hace humanos. La imaginación, toma de decisiones, control de impulso, atención, aprendizaje, creatividad, valores, socialización, todo está acá. Lo que nos hace humanos está aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que en los niños con déficit de atención, igual que los niños con autismo, está descrito, primero, que hay se llama así, una alteración en la citoarquitectura de todas las áreas sensoriales, y por eso es que podemos ver una hiperactividad de base sensorial. Pero también está descrita, y desde hace catapum chin chin, creo que desde hace muchísimos años, una disfunción del lóbulo frontal. ¿Pero qué significa disfunción? ¿Que el lóbulo, que mi hijo tiene el cerebro dañado? No. Significa que el lóbulo frontal en los niños con déficit de atención, o yo creo que en general en todos los niños con un problema del desarrollo, es el lóbulo que madura de último. Porque el cerebro madura en este sentido, el cerebro madura desde las estructuras bajas, luego viene desde las estructuras posteriores y luego madura las estructuras anteriores. O sea, el cerebro madura desde abajo, desde atrás y hacia arriba. O sea que lo último que madura es el lóbulo frontal. Y de hecho el lóbulo frontal aparentemente no termina, tiene su punto máximo de maduración más o menos a los 21 años. O sea que en los adolescentes, en los niños pequeños, todavía el lóbulo frontal no está completamente maduro, mielinizado. Y por lo tanto, bueno, podemos entender tal vez en los adolescentes esta dificultad en control de impulsos, la emocionalidad de la adolescencia, o en los niños pequeños exactamente igual, la dificultad para tomar decisiones, o en los niños más pequeños esta línea difusa entre la realidad y la fantasía, etcétera, etcétera, es porque el lóbulo frontal está todavía en formación. Pero en los niños con déficit de atención y en los niños con autismo, si ya eso es lento en un niño típico, ahora imagínense en un niño con estas condiciones es más lento todavía. Entonces, ¿qué es lo que está directamente relacionado en el lóbulo frontal con la hiperactividad? Son dos cosas, son muchas cosas, pero las más importantes es el control de impulso y el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es precisamente cuando un niño está, grita, corre, y su mamá te dice, para, ya, quédate tranquilo, siéntate, no te quiero ir gritando, se acabó, siéntate. Y el niño, ¡pum!, se activó su sistema de autorregulación, de inhibición y se sienta y se queda tranquilo. Cuando el niño suena el timbre del recreo, que están corriendo, suena el timbre, se activan los circuitos de inhibición, dice, ok, se acabó, ya está, pasemos de gritar y correr, ahora nos queda sentarnos tranquilos en la mesa y seguir trabajando 2 horas más. Esos son los procesos de control inhibitorio. ¿Okay? ¿Cómo se ve un niño que le fallan los procesos de control inhibitorio? El niño que le cuesta pasar de ese estado de activación o de excitación a un estado de tranquilidad. Le cuesta mucho, necesita mucho tiempo. De hecho, es un trabajo para ellos y de hecho está descrito como un disconfort, como una rabia. O sea, les da mucha rabia tener que dejar ese estado y pasar al otro. Es la misma rabia que se ve cuando se le dice al niño, apaga la pantalla, apaga el Nintendo, apaga el Xbox, apaga. Es una rabia que está descrita en los déficits de atención. Les da un mal humor tener que soltar esa actividad porque les cuesta activar los controles inhibitorios. Mucho más todavía si se refiere a control inhibitorios del cuerpo. Deja de patear, no tires las cosas, deja de hacer ruido con la mesa. Y el control inhibitorio es de las especies. Nosotros somos mamíferos, animales mamíferos, pero el control inhibitorio está sumamente descrito en todos los mamíferos. Por ejemplo, si ustedes agarran, o los psicólogos que estudiaron esto hace muchos años, a Maslow me acuerdo mucho, agarran un chimpancé o un simio, ¿okay?, o un mono,
yo creo que un perro incluso, lo paran y ustedes le van a enseñar algo, automáticamente el cerebro cuando va a ponerse alerta y cuando va a aprender, va a poner una atención sostenida para aprender, lo primero que hace es apagar el cuerpo. ¿Y qué significa eso? Quieto y tranquilo mirando. Mirando o escuchando. ¿Ok? Cuando las mamás se ven en los programas de estos programas de animales de naturaleza, cuando la loba regaña a los lobitos, cuando la perra regaña a los perros, que les hace así con la oreja, no sé qué, el perrito se queda así mirando a la mamá y la mamá regañando, no sé qué. Lo que está es en un proceso de control inhibitorio, es apaga todo porque primero tenemos que escuchar y mirar y atender, o apaga todo porque nos están regañando, ¿ok? O sea que es un proceso fisiológico de los cerebros mamíferos, el control inhibitorio. O sea, quédate tranquilo, apaga el cuerpo porque vamos a activar el cerebro para escuchar, mirar, atender, para aprender. Eso por un lado, y cuesta a los niños con déficit de atención. Necesitan muchas repeticiones para que se sienten, necesita que lo redirijan. Si los otros niños se sientan 45 minutos, si acaso 10 minutos, y ya se para y se rueda por la mesa y termina para abajo. No puede, él no tiene limitados los sistemas de control inhibitorios de su cuerpo. O sea, da patadas, se mueve con la silla, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo circuito que falla es el de control de impulso, ¿ok? Y yo creo que esto igual transmiten todos los mamíferos, pero particularmente los niños. Entonces, ¿cuáles son impulsos? Por ejemplo, tirar las cosas, o darle una patada a alguien, o salir corriendo, o seguir moviéndote. O sea, y es cuando la gente dice, es que pareciera que él no piensa, actúa sin pensar, hace cosas sin pensar, y después que se da cuenta de lo que hizo. Y ahí empieza a combinarse con los problemas de regulación emocional, con la aparición de explosiones de desorganización emocional, los problemas de conducta, que empuja, que pega, que grita, que lanzó, que rompió, que se salió del salón, que le dijo loca a la maestra. Y es una mezcla entre fallas de control de impulso y las fallas de control inhibitorio. Hay otros procesos, pero podemos pasar aquí hablando horas del lóbulo frontal. Y todo eso sucede aquí, en el lóbulo frontal. Todo eso pasa aquí. Entonces, la hiperactividad de base frontal es precisamente la que está relacionada con la dificultad de control de impulso, con la dificultad de control inhibitorio, y también está relacionada con la hiperactividad de estructuras dentro del cerebro que están encargadas de la regulación emocional. Porque hay un grupo de niños, probablemente con autismo también los hay, pero hay un grupo de niños del déficit de atención, porque el déficit de atención también es un espectro, donde están los niños que tienen muchísimos problemas de regulación del humor. Son niños que se ponen bravos de la nada, le dicen mecha corta, son niñitos o fosforitos, son niñitos que pasan de estar tranquilos a estar fúricos de 0 a 10 en 2 segundos, y se le va encima a la mamá, se le va encima a la maestra, se le va encima a la hermana, tira patadas, eso, arranques de rabia, explosiones emocionales, tantrums, pataletas, ataques de llanto, mal humor, y todo esto empieza a interpretarse como agresividad. Es que él es un niño agresivo, es un niño impulsivo, hemos tenido problemas porque ha lastimado a compañeros, él también sale lastimado, y es un poco triste porque estos niños, después que pasa, o sea, cuando el cerebro ya salta a ese estado, ya el cerebro no está en control, ya el niño no está en control. Ya lo que pasó, esos son caballos que se soltaron y el niño no está en control. Y cuando el niño por fin se calma y entiende y mira qué fue lo que él hizo, ellos empiezan a sentirse muy mal, porque todo eso que pasó, ellos no estaban en control de la situación, ¿ok? Escaparse, huir, luchar, etc. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que podemos ver en la consulta? Podemos ver un niño que viene en cero en todo. Si viene un niño que viene cero en todo, el niño es hiperactivo, las tres cosas se pueden combinar. Una hiperactividad inflamatoria más una hiperactividad de base sensorial más una hiperactividad del lóbulo frontal o de estructuras subcorticales de control emocional. Pueden estar mezcladas unas con otras. Entonces,
¿Qué hay que empezar a hacer? A trabajarlas una por una. La primera, obviamente, es la hiperactividad de base inflamatoria. No tiene ningún sentido trabajar la base sensorial y mucho menos el lóbulo frontal, ¿ok? Si este niño consume leche, no toma agua, consume refresco todos los días, jugos, yogures, cereal con leche, que es una bomba para la escuela, comidas ultraprocesadas, no tiene rutinas estables, etcétera, 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 ¿ok? A mí me cuesta mucho, a ver, por ejemplo, usualmente me cuesta tomar un niño en consulta en terapia. Si el niño, porque a mí me toca trabajar la parte de procesamiento sensorial y empezar a organizar un poco la de base frontal. Pero yo no voy a hacer este trabajo si este niño no está regulado a nivel inflamatorio, porque eso no mejora, o mejora, bueno, pero o sea, podemos pasar un año más o menos en el mismo punto, hay mejoría, el cerebro es muy noble, pero no es una mejoría que uno dice, vamos a salir de esto, no. Es pañito de aguas calientes, se acuesta tarde, duerme poco, la mañana es una tragedia, toma toda la leche que quiere, tome todo el refresco que quiera, no consume agua. O sea, es como que, ¿para qué me lo traen? O sea, vamos a estar en el mismo punto. ¿Ok? Entonces, es primero trabajar la parte inflamatoria, ¿ok? Luego ir sobre la parte sensorial y ya cuando se trabaja la parte inflamatoria, ya vamos a ver una mejoría en la parte sensorial. Y ahora sí estamos trabajando lo sensorial, ¿ok? Y no estamos trabajando una mezcla entre una base sensorial más una base inflamatoria, todo amarañado. Trabajamos la base inflamatoria y luego lo sensorial, que realmente es sensorial, ahora lo vamos a mirar de manera limpia. ¿Okay? No estamos mirando sensorial con leche, con cándida, con todo mezclado. Si todavía el niño, y eso fue lo que sucedió en el caso de este niño que yo les estoy hablando, un niño que ha sido sumamente tratado a nivel, digamos, de intervención biomédica, o sea, no hay nada que le haya faltado al niño aquí y la familia tiene de verdad años sumamente enfocada en el trabajo de la dieta, la microbiota, todo perfecto. Se le ha trabajado full la parte sensorial, porque además no solamente la familia cumple los planes para la casa, sino que el niño tiene todas las modificaciones ambientales para acceder a los columpios, o sea, lo sensorial está sumamente trabajado. Entonces, la conclusión que llegamos con esta familia es que lo que sigue sin trabajarse o ya llegó el momento de trabajar es la hiperactividad de base frontal o de tipo neurológica. Esta hiperactividad hay que tomar en cuenta también que no esté relacionada con un electroencefalograma alterado, ¿ok? Y eso siempre hay que tenerlo descartado, que el doctor le mande su electro y que el electro no esté ahí echando broma, unas ondas ahí alteradas, desorganizadas y tampoco la mejoría va para ningún lado. Entonces, ¿qué concluimos con esta familia? Que ya era hora de ir al neurólogo y ya era la hora de consultar con el neurólogo cuáles eran las opciones de medicación. ¿Por qué? Porque particularmente, fíjense, por ejemplo, en este caso, este niño con autismo, muy bien tratado, o sea, terapia no le faltaba. Su hiperactividad es tan grande todavía que es lo que le impacta para permanecer en un salón regular o en un salón de clase. Lo tuvieron que sacar de la escuela. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que la mamá reporta es que ellos pensaban que era sensorial, y esa es otra cosa, muchos piensan, no es sensorial, no, todo es sensorial, no todo es sensorial, y lo sensorial no va a resolver todo tampoco. Un problema de este niño es la necesidad de agarrar, creo que era un vaso o algo plástico, y golpear las paredes, golpear las sillas, pasarlo por los pisos, o sea, pasar por cualquier superficie posible y buscar el ruido y posiblemente también la experiencia del impacto y darle, de tal manera que llega un punto de ser completamente desesperante y que no le permite a él trabajar en un juego con las terapeutas, en un juguete, o a menos que sea con máxima asistencia. Entonces la mamá me decía, eso es sensorial. Y digo, bueno, se puede ver como sensorial, pero yo lo puedo ver como una dificultad importante en control inhibitorio y una dificultad importante en control de impulso, ¿okay? Porque es una cosa que ya pasa a ser compulsiva. Raspar las cosas con un taco, con un vaso, darle a todo, absolutamente a todo que él pueda alcanzar, lo va a frotar con esas cosas. Entonces,
Hay gente que dice, no, eso es búsqueda sensorial táctil o lo he escuchado, búsqueda sensorial auditiva. No creo, porque el impacto, la información auditiva, no sé, no, es una dificultad más de control de impulso. Entonces, esta familia entendió que ya era hora de ir al neurólogo y que ya era hora de no negarse a la medicación. Porque una forma, y no la única, ¿ok? Pero una forma de organizar el lóbulo frontal o de empezar a ayudar a activar los mecanismos de inhibición y los mecanismos de control de impulso es a través de la medicación. Entonces, el papá, gracias a Dios, es una persona sumamente inteligente, que él me decía, yo no estoy en contra de la medicación, si a mi hijo le toca, él se va a beneficiar. Pero ¿por qué ya era el momento? Porque ya esto estaba trabajado y ya esto estaba trabajado y ya era el momento ya de empezar a mirar las opciones a nivel de neurología. ¿Ok? Hay un tema de, creo que eso yo lo hablé hace tiempo en un video, no me acuerdo, un tema de, ese está en Instagram, del beneficio de la medicación. Porque, por ejemplo, muchos profesionales, incluso muchos médicos, muchos psicólogos, muchos terapeutas, todavía son antimedicación, ¿ok? Y los latinos en general tenemos una demonización con todo lo que tiene que ver con psiquiatría, con neurología y por supuesto con medicación. Entonces, si un niño tiene un problema en el riñón, ese niño va a ir al nefrólogo y el nefrólogo le va a indicar un tratamiento y no pasa nada. Si un niño tiene un problema cardíaco, el niño va a ir a un cardiólogo, el cardiólogo le va a mandar un tratamiento y no pasa nada, todo está perfecto. Pero si el niño tiene un problema neurológico y tiene que ir al neurólogo y libre Dios que tenga que ir al psiquiatra, porque psiquiatra es mente, es cerebro también, y ese doctor manda un tratamiento, libre Dios. No dejes que te lo mediquen, yo no voy a medicar a mi hijo, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para no medicarlo, yo no lo voy a tener dopado, es que lo van a tener dopado, es que le voy a cambiar la personalidad. No. Si el niño está tratado con todo su tratamiento biomédico y todos sus problemas sensoriales están trabajados, no necesariamente resueltos, pero al menos trabajados, cuando entra la medicación van a pasar dos cosas. Si la medicación es la correcta, ¿ok? Primero no van a ver casi nada y tengo casos donde hay cero, ¿cómo se dice? Efectos secundarios, que la gente le tiene mucho miedo a los efectos secundarios. Casi nada. De hecho, cuando usted ve un cambio en la personalidad del niño, que está como dopado, que está como ido, que le cambia la personalidad, o que los efectos secundarios exceden. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Un posible dolor de cabeza al principio, puede ser, se le quita el apetito los primeros 3 meses, pero es mientras el cerebro se está ajustando a la medicación. Estas medicaciones empiezan a funcionar a largo plazo. O sea, mientras el cerebro se ajusta, están empujando neurotransmisores, receptores, inhibidores, un montón de cosas. Es un ajuste importante, es una remodelación bioquímica del cerebro. Y hay ciertos efectos secundarios que se pueden manejar con el tiempo. Pero si ven que el niño cambia de personalidad, que está dopado, que está conmovido, ese no es el medicamento para su niño. Usted llama al doctor y simplemente pasan a la segunda opción. Porque los medicamentos son como el champú. El que a usted le sirve, le pone el pelo bello, a mí me pone el pelo pegostoso. Entonces, es un tema de probar las mejores opciones. Las medicaciones para la hiperactividad y el déficit de atención son de las más seguras. Han sido estudiadas por 30, 40, 50 años. Hay cosas que la gente no le da miedo darle a los niños que no tienen evidencia médica, científica ni estudios a largo plazo, pero sí les da pánico y horror darles una medicina, ya sea o para la hiperactividad o para el déficit de atención o para la regulación del humor o para la ansiedad, ¿ok? Porque la ansiedad es la sombra de todo esto y no como consecuencia, como comorbilidad, ¿ok? Todos estos niños, el tercer diagnóstico de comorbilidad más frecuente es el trastorno de ansiedad. Entonces, si adicionalmente a esto el niño tiene ansiedad, tiene problemas de regulación emocional,
o problemas del humor, este niño molesto, bravo, fúrico o depresivo incluso, que llora muchísimo, que está como bravo con la vida, que pelea por todo, que todo lo cuestiona, es un problema de regulación del humor. La medicación le va a ayudar muchísimo a que esos circuitos se reorganicen y ese impacto en su vida baje. No solamente en la vida de él, sino también en la vida de su madre, ¿okay? Que no me imagino la vida que puede llevar esta pobre mujer, y lo ha visto, y también en la vida de la calidad de vida familiar y el impacto en la escuela también. ¿Okay? Entonces, retomando el tema de la medicación. Si el niño cambia de personalidad o el cambio es muy brusco, es que esta no es la medicación o no es la dosis. Entonces se contacta con el doctor, no, le cayó malísimo, no, vamos a la siguiente hasta que consigan la medicación correcta y luego la dosis correcta. Muchas veces hay que combinar medicamentos, ya el doctor verá, ya eso ya compete al doctor, que puede ser o un neurólogo, ¿ok? O un psiquiatra. Hay que introducir al psiquiatra en el equipo multidisciplinario de su hijo. Yo creo que ya todo niño de 8 a 10 años con autismo o con déficit de atención debe tener una evaluación por psiquiatría al año. ¿Por qué? Porque hay otras comorbilidades que vienen atrás. ¿Qué significa comorbilidad? Son diagnósticos que vienen juntos. Eso es como un combo, ¿ok? Déficit de atención y autismo, bueno, ya eso es como el refresco y las papitas. Más atrás de comorbilidad viene el trastorno de ansiedad, ¿ok? Y luego viene el trastorno por depresión y luego viene el trastorno obsesivo compulsivo. Y estamos hablando que es el 50% de prevalencia, o sea que el 50% de los niños con estos diagnósticos adicionalmente pueden presentar eso. Entonces, o eso les revienta en la cara entre los 11 y 12 años, que es el punto máximo de aparición, o se empiezan a hacer cosas en prevención. Según la literatura, la ansiedad, su punto máximo de aparición es entre los 11 a 13 años, pero yo lo veo mucho antes en los niñitos y las mamás lo describen. No, él es ansioso, o sea, no, las uñas las tiene en lo mínimo, es difícil dormir, es difícil el tema, a veces se estreñe mucho por efecto del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que trabajarlo de manera preventiva, ¿ok? La ansiedad, la depresión. Y siempre digo, es preferible un antiansiolítico, porque el medicamento para el déficit de atención puede ayudar a ser un regulador del humor y puede ayudar a bajar la ansiedad, o sea, puede trabajar sobre todo eso. O en combinación con otros medicamentos, dependiendo de la severidad y dependiendo de que el doctor decida y converse con la familia. Pero es preferible un antiansiolítico o una medicación combinada para todo eso, que es una medicación para déficit de atención y hiperactividad, a los 6, a los 7, que tener que meterle un antiansiolítico a los 13, 14 o un antidepresivo a los 15, 16. ¿Okay? Que usualmente ya hay que meter cócteles de medicamentos para estabilizar al niño ya adulto y adolescente. Siempre es mucho mejor la intervención a prevención, no solamente para resolver el problema que ya tenemos ahorita, sino es además para ir avanzando en que si esto va a aparecer en el futuro, aparezca lo más pequeñito posible para que el impacto sea mínimo, en vez de que boom, esto nos explota en la cara. Y yo he tenido ya muchos niños que, bueno, ya chiquitos y ya 17, 18, 19 años, con trastornos de depresión, con depresión clínica, incluso han ameritado hospitalización. Y yo me acuerdo mucho de un caso que la mamá es médico y la mamá me decía, claro, en aquel momento nosotros esto no estaba sobre la mesa. Me acuerdo mucho de este niño, ya es un hombre, ya debe tener 19, 20 años. Yo lo trabajé chiquitico. Este niño sale del espectro en el sentido de que ya los síntomas no eran clínicamente significativos, ¿ok? Vida normal, escuela regular, un niño estaba en la orquesta, hacía natación todos los días, casi que de manera profesional. Yo lo vi en preescolar en Venezuela, se fue de alta súper bien, ya después no supe más o sea, en contacto con la mamá, pero ya no la atendía. Y luego me lo consigo aquí en Estados Unidos. Ya un hombre, por supuesto, ya estaba en high school, un muchacho bellísimo.
Como les digo, excelente estudiante, en la orquesta, creo que tocaba flauta, no me acuerdo, nadaba todos los días, es en la piscina donde me la encuentro cuando mis hijos iban a clase de natación. Y bueno, viene la pandemia. Entonces, cuando viene la pandemia, ¡pum!, explota este niño en un trastorno de ansiedad que siempre estuvo ahí, ¿ok? Pero la ansiedad crónica, sin tratamiento, termina en depresión. Y luego hace un cuadro depresivo, pero un cuadro depresivo severo que ameritó hospitalización y todo. Y no fue la pandemia, fue que este niño estaba siempre tan ocupado, tan ocupado, tan ocupado, que su trastorno de ansiedad siempre estuvo ahí. No hubo como tiempo para que lo manifestara o algo. Nada más una mamá, ¿sabes? Móntate, bájate, súbete, porque bueno, viene trabajando con este niño desde muy chiquito. Viene la pandemia, se interrumpe la rutina, este niño queda encerrado en su cuarto sin esa estructura de dale, 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 pum, depresión. Y la mamá médico me decía, si yo hubiera sabido esto, si a mí me lo hubieran explicado, yo lo hubiera medicado contra la ansiedad a los 10 años. Y no solamente es medicaciones, psicoterapia, es hablar con el psicólogo, es reconocer síntomas de que estás ansioso, es lo que se llama la psicoeducación, ¿ok? Esto es la ansiedad, así se ve la ansiedad, así se siente tu ansiedad, tú tienes que reconocer cuando estás ansioso y estas son las cosas que puedes hacer, ¿ok? Respirar, meditar, ejercicio, hablar con tu mamá, buscar a tu psicólogo, ir a tu psicólogo una vez cada 15 días, tomarte el medicamento, dormir bien, comer a las horas, bla, 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 bla. ¿Ok? Psicoeducación. Y la mamá me lo decía, si a mí me lo hubieran dicho, pero claro, eso fue hace 15 años, más, 16, 17 años, y en ese momento no estaba en la literatura que la ansiedad formaba parte de esto, que era una comorbilidad, igual que la depresión, igual que los trastornos obsesivos compulsivos. Lo que sí hacíamos en ese momento era que cuando los niños se iban de alta, sobre todo niños grandes, 8 o 9 años, los mandábamos con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que a los 11, 12 o 13, esos niñitos, las mamás regresaban reportando, y ahora que lo vemos hacia atrás, lo que estaban reportando eran problemas de ansiedad, problemas de depresión. Y en aquel momento tampoco estaba como tan claro el tratamiento biomédico. Bueno, sí estaba claro, pero la gente no creía en eso. Si no lo creen todavía, imagínense hace 15 años, 16, 17 años. Entonces sí los mandamos al psiquiatra. Una evaluación de control, just in case, solo por tener todo cubierto y que no nos exploten esas cosas en la cara y nada más para mantenerlo monitoreado. Muchos papás se horrorizaban, les explicábamos, es simplemente para estar prevenido. En la adolescencia es donde supuestamente explotan los problemas de ansiedad, pero realmente los vemos desde antes, simplemente para un chequeo anual, y bueno, unos que sí, unos que no, etc. Pero hoy por hoy, volviendo al punto de la medicación, si un niño, como les digo, si un niño va al nefrólogo, si un niño va al cardiólogo, si un niño va al gastro, porque tiene un problema en esos órganos y se les manda un tratamiento, es ok. Pero si el niño que tiene un problema en su cerebro, ya sea por maduración, por de base sensorial o lo que sea, si tiene un problema neurológico / psiquiátrico, y psiquiátrico no es de loco, psiquiátrico es de la mente, de la psiquis, atención, emociones, memoria, autoestima, ansiedad, depresión, eso es más psiquiatría que neurología. Neurología va a las estructuras de las funciones del cerebro, pero el psiquiatra va a las funciones del cerebro, ¿okay? a la mente, la ansiedad, depresión, autoestima, obsesivo compulsivo, eso es psiquiatría, eso no es neurología. Entonces el punto es que si el niño o el adolescente tiene un problema en esta área de su cuerpo, bueno, llevarlo para el neurólogo es una tragedia, nadie quiere ir para el neurólogo y menos todavía nadie quiere ir para el psiquiatra y menos todavía nadie quiere medicar a estos niños. Entonces, yo creo que en el video que yo hablé de los beneficios de la medicación, hablé de todas las investigaciones nuevas, donde está toda esta nueva generación de déficit de atención que ya están en sus 20, 30, sobre todo en los primeros 20, en los early 20s, que recibieron diagnóstico, recibieron medicación, recibieron tratamiento, y hoy por hoy son una generación
de profesionales, de gente con muy buena salud mental, con muy buena salud física, con excelentes éxitos académicos, con excelentes éxitos universitarios, excelentes profesionales, emprendedores, sin problemas de autoestima, con parejas consolidadas, con familias felices. Y fueron personas, niños que estuvieron medicados. Yo tuve una familia, fue muy bonito porque siempre veo muchos papás cuando estoy trabajando con el niño, ¿ok? Y la mamá está ahí sentada, terminamos hablando de la vida, de mil cosas, y siempre sale el tema. Ay, es que yo era muy mala en la escuela. Y con los hombres es muy duro todavía porque he tenido muchos papás que me dicen, no, es que a mí me botaron de todas las escuelas. No, yo siempre he tenido muy mala autoestima, ¿no? Y yo no quiero que mi hijo pase por eso. Sobre todo los hombres. Y las mamás me dicen, no, yo tengo déficit de atención, no, yo no sé qué. Al hombre le ha costado más recibir ayuda a nivel social, ¿no? Y aceptar que necesita ayuda. Entonces me acuerdo mucho un muchacho que decía, tú estás deprimido, tienes que ir al médico, tienes que verte con el psiquiatra, y el que no, que yo voy a superar esto solo, y tienes años deprimido, tienes años ansioso. Entonces él me decía, yo era un desastre en la universidad, yo me gradué porque mi mamá fue la que me ayudó y me gradué como en 8 años, o sea, la historia típica del déficit de atención, que no recibe ayuda, entonces tiene muchos problemas académicos y por lo tanto muchos problemas para inserción laboral también, a pesar de que son muy inteligentes y a pesar de que son muy talentosos, pero está el daño del que yo no soy, yo no puedo, yo soy tonto, a mí me cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tuve una familia, estamos en evaluación, este niñito hiperactivo, muchos problemas de atención, bla, 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 bla. Y la mamá, estas mamás muy inteligentes, pero una mamá completamente negra, ella me decía, yo ni siquiera tomo pastillas para el dolor de cabeza, así, ¿ok? Y ya este niño había recibido todas las terapias, todas las ayudas, todas las evaluaciones que ustedes quieran, excepto la del neurólogo, ¿ok? Que es como que, ok, si tiene tantos problemas de aprendizaje y tantos problemas de hiperactividad, ¿en qué momento vamos a ir al neurólogo? Pero no, o sea, no porque ir al neurólogo significa que lo iban a medicar, y ella no iba a medicar a ese niño, o sea, iba a hacer lo que tuviera que hacer, pero ya ellos se estaban dando cuenta que se estaban agotando el tiempo y los recursos y no tenían muchos avances. Y entonces está esta mamá completamente colapsada emocionalmente, llorando, no sé qué. Está el papá, está el niñito en cuestión y está la abuela paterna, está la mamá del esposo, del papá, sentadita en una esquina sin intervenir ni nada, ¿no? La señora muy respetuosa, sí. Y entonces, bueno, esta mamá desbordada y el papá así, escuchando todo. Me acuerdo que era una familia de Panamá, estaban de vacaciones aquí y aprovecharon de evaluar, de traerme al niño, y el papá, bueno, después que la mamá llora y habla y explica y todo, yo le pregunto, bueno, neurología, ¿cómo para cuándo? O sea, ha pasado mucho tiempo, no han ido al neurólogo. Y entonces me dice que no, que la medicación no es una opción, que ella ni siquiera toma medicinas para dolor de cabeza, que no les da medicina a los niños, que todo lo cura con cosas naturales, que me parece perfecto. Y yo, pero hay que estudiar el cerebro de este niño, ¿por qué no aprende? ¿Por qué esto? A pesar de toda la ayuda que he tenido. Bueno, cuento corto, después que la mamá hace todo su statement, el señor se voltea y le dice a la mamá, mamá, ¿verdad que yo estuve medicado? Le dice así, mamá, ¿verdad que yo estuve medicado? Entonces el esposo decía, no pasa nada con medicarlo. Entonces dice, yo tengo déficit de atención con hiperactividad y a mí me medicaron toda la escuela, dice el señor. Toda la escuela me medicaron y yo pasé muy bien la escuela hasta high school, hasta bachillerato. Y cuando yo entré en la universidad, yo sentí que no la necesitaba y yo no la tomé más. Pero toda la escolaridad él estuvo medicado y él iba, decía a mamá, mamá, ¿cómo era la señora que se llamaba donde yo iba a hacer tarea? Entonces era una señora que lo ayudaba, la señora Teresa X. Entonces él era así como que a mí me medicaron y no pasa nada, o sea, yo estoy bien, y a mí me medicaron. Es esta generación de niños que recibieron diagnóstico, recibieron ayuda educativa, que esta era la señora Teresa que lo ayudaba con las tareas, y le medicaron y ya está, él pasó toda su escolaridad medicado y luego ya no lo necesitó más, y era un señor súper feliz, súper pleno,
emprendedor, creo que era comerciante, o sea, una persona que le va muy, muy bien en la vida. Entonces él se miraba y le decía, como que convénzala a ella de que si hay que medicarle, no pasa nada. Entonces es como he conocido muchos déficits de atención que se han librado de la ansiedad, de la depresión, de todo. Y si la tienen, como ya tienen una terapia psicoeducativa, ya entienden sus síntomas y dicen, ok, me hace falta ejercicio, no he dormido lo suficiente, me estoy poniendo ansioso, voy a llamar al doctor para ver si hay que cambiarme la medicina, qué sé yo. Ya manejan sus condiciones y tienen una vida completamente plena. Entonces no podemos negarnos a esa opción, sobre todo si el problema está aquí, en la hiperactividad de base frontal. ¿Ok? Ahora, si ninguna de las cosas ha sido tratada en su niño, empiece con hiperactividad de base inflamatoria. Elimine todos los alimentos inflamatorios, elimine los ultraprocesados, regularice las horas de sueño, regularice las rutinas, que la rutina sea tipo militar, rígida, o sea, rígida en el sentido de que sea consistente, unas rutinas constantes, baje las pantallas, aumente el tiempo en naturaleza. Luego puede consultar con un terapista ocupacional a ver si hay un problema de base sensorial y eso con un plan de ejercicio mejora así. Esto no tiene mayor ciencia. Y si esto y esto todavía no mejora, entonces hay que tocar la puerta con el neurólogo para ver si la base de la hiperactividad es de tipo frontal. La verdad es que usualmente son las tres cosas al mismo tiempo. Pero hay niñitos, por ejemplo, hay niñitos que en lo que se controla la base, la hiperactividad de base inflamatoria y la parte sensorial, ¡pum!, dejan la medicación, ya no necesitan la medicación, ya no necesitan ni la terapia, ya no viene conmigo a terapia, está súper bien y ese niño hasta sangraba de tanta la agitación que él tenía. Pero hay otros niños que se trabaja lo inflamatorio, se trabaja lo sensorial y todavía la hiperactividad sigue impactando. Entonces, si esto está bien trabajado y esto está bien trabajado, es hora de ir ya al neurólogo, ¿ok? Que no es la última etapa, realmente el neurólogo debería ser la primera, pero bueno, ya hay que considerar una intervención neurológica con lo que el doctor sugiera y diga. Entonces, estos son mis tres tipos de hiperactividad que veo en mis niñitos, que veo en las familias donde yo trabajo, y ojalá les ayude a tomar decisiones, a hacer cambios en la casa y ampliar la mirada de dónde empezar a trabajar con su niño lo más temprano posible para que esto no impacte, no tanto, bueno, va a impactar la vida del niño, impacta la calidad de vida de la familia, impacta la salud mental de la madre, porque es la madre la que tiene que lidiar con esto. Impacta la salud mental de la maestra, porque la maestra es la que tiene que lidiar con esto 8 horas al día. Pero lo más importante es que impacta el autoconcepto del niño. Yo soy tonto, yo soy malo, yo no soy bueno, yo soy tosco, yo soy bruto, yo no aprendo, porque el niño está constantemente expuesto a un discurso negativo sobre él mismo. ¿Ok? Y eso hace, como hay un dicho por ahí muy bonito, que el niño no deja de amarte a ti, sino deja de amarse a sí mismo. Y eso es lo más importante que hay que evitar, pues, que el niño entienda que es talentoso, que es inteligente. Y voy a hacer un segundo video sobre las rutinas, que es importante, pero también cómo los padres tienen que cambiar la mirada para que no sean los padres los primeros, en inglés se llaman los breakers, en español serían como las primeras personas que rompen el alma del niño, ¿ok? Porque eso pasa. Yo me acuerdo mucho un papá en Venezuela hace muchos años. Esta niña era bastante hiperactiva, pero del tipo desorganizado, del tipo muy torpe, con mucha dispraxia. Entonces la ropa estaba tirada en el piso, los zapatos por cualquier cosa. Y el papá le decía, es que eres un desordenado, es que eres un sucio, eres un cochino, mira tu cuarto. Y entonces yo le decía al Señor, pero no le diga eso, porque es que él tiene dificultades en organización, forma parte de su déficit de atención, él hay que ayudarlo a organizar el ambiente, porque ese es uno de sus mayores dificultades. No le diga eso. Entonces me dice, pero ¿cómo no se lo voy a decir?
Si eso es lo que es él, es un desordenado, es un cochino. Entonces, imagínense crecer con ese chip de que la persona que más te ama en el mundo te dice: eres un desordenado, eres un cochino, tú no escuchas, tú no haces caso, lo haces a propósito, te lo van a decir 50.000 veces, eres un desobediente, bla, 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 bla. O sea, rompes el alma del niño en ese proceso. Y si además se lo dicen los maestros, se lo dicen los otros niños, él se ve en desventaja, él no avanza en la escuela, le cuesta más, bla, 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 bla. Tenemos un papá de 30 años sentado aquí con depresión de que, bueno, no sé, yo voy donde la vida me ponga porque no tengo el timón de mi vida y mi timón está roto además. Y eso es muy triste y eso es lo más triste de cuando el niño no recibe la ayuda y cuando los padres no reciben la información para cambiar la mirada, para cambiar la energía con la que vas a interactuar con ese niño. Y no estoy diciendo de no regañarlo, yo no soy de esas de crianza ultra respetuosa. O sea, un niño es un ser humano, necesita respeto, consideración, pero también necesita límites, instrucciones, educación. Pero es cambiar el tono, es cambiar la energía. Y eso ayuda muchísimo a restaurar la relación, que las relaciones con este tipo de niños, por ejemplo, si es la mamá la que se tiene que sentar la tarea con él, son relaciones muy deterioradas, porque todo está mediado por el conflicto. Borra, no es lo que te dije, pero o sea, son 2 horas para hacer una tarea que se puede hacer en 10 minutos o menos, ¿ok? Y eso deteriora mucho la relación madre-hijo, deteriora la relación con los papás, deteriora la relación con los hermanos, con los maestros, con los amigos. O sea, son relaciones bastante deterioradas. Eh, eh, y bueno, hay una manera de cambiar la mirada con eso y desde esa mirada cambiar las rutinas, porque las rutinas impactan en la salud mental y en la calidad de vida. ¿Cuáles son las rutinas más importantes? La de la mañana, la levantada, la vestida, la desayunada; la de la noche, la de irse a la cama; y la rutina de la tarea. Son como las 3 rutinas que a las mamás les puede dar taquicardia. Esa casa pierde el control, o sea, se acaba la paz cuando hay que levantar a ese niño, vestirlo, luego recibirlo, sentarlo a hacer tarea y luego tratar de acostarlo. Y hay una manera de modificar la rutina, pero se tiene que modificar desde el cambio de la mirada. Y el cambio de la mirada, el cambio de energía, viene de la información, de tener la información en la mano para entender por qué el niño actúa de esa manera y cómo yo lo voy a ayudar en su dificultad sin romperle el alma. Básicamente eso. Entonces, bueno, hiperactividad de base inflamatoria, hiperactividad de base sensorial, hiperactividad de base frontal neurológica. Espero que les ayude y nos seguimos viendo por ahí. Bye, gracias.